Hola, hola. Estamos aquí nuevamente para realizar el libro hablado. En esta versión de Sin Talento, el libro nuevo, inédito, que todavía no sale a la luz, el libro de YouTube en Sicomar Susano. En esta ocasión nos toca Mis historias no cuentan, derivado de una experiencia infantil en la cual en alguna ocasión en primero, segundo tal vez de primaria, vi a un amigo contar su historia de tristeza, realmente no recuerdo, pero él estaba llorando, no recuerdo qué estaba platicando él. Y al llorar, en mis ojos se veía como una persona popular, como que el llorar lo hacía ver como esta persona atractiva para todos y se le amontonaban como moscas. Y me dio por contar una historia que yo estaba pasando, porque a mí se me había muerto un hermano recientemente, y me dio por contarlo, y cuando yo lo conté, tocan el timbre. Y en ese momento, definitivamente sentí como que nadie me hacía caso, ¿no? Pero ocurrió que una mirada por ahí, eh, pues que me cobijó un poco, fue la de un amigo, mi amigo Lalo. Me volteó a ver como, pues diciendo, ¿no? Te comprendo, sé por lo que estás pasando. Y me quedé con eso, me quedé llorando, de hecho. Y esto fue el parteaguas para esta sensación de que las cosas que yo decía no tenían relevancia o por lo menos no tenían impacto en las personas. Mucho tiempo creí que si yo participaba, que si alzaba la mano, que si contaba algo importante, nadie lo iba a tomar en cuenta. Y desde luego, y siguiendo la línea que he estado siguiendo en Sin Talento, en este libro, esta historia fue una cuestión que me marcó y que me dio cierta idiosincrasia con respecto a pensar que no valía, cosas que posteriormente al ir a terapia me ayudaron a soltar, a realizar mi propio proceso en cuanto a saber que solamente fue una circunstancia y que no era esta indefensión aprendida en donde sabía que cada que yo contara una historia iba a perder, pero muchas veces y mucho tiempo pensé que mi voz no se escuchaba. Mucho tiempo pensé que tenía que hablar más fuerte porque la gente no me alcanzaba a escuchar mi tono de voz. De hecho, yo me inventé como ser humano, me inventé la idea de que tenía que, eh, yo le llamaba eh, dirigir la antena parabólica, es decir, le llamaba lamparear, pero no sé si tenga que ver este nombre, eh, en donde yo decía que tenía que hablarle de frente a las personas, si no las personas no me escuchaban. Y con esto me refiero a que mi boca se dirigiera hacia la persona para que me pudiera escuchar. Esto derivado de esta historia que les conté al principio, porque sentía como que o no me hacían caso, o no tenía impacto lo que decía, o no era interesante lo que decía. Y también de esta manera me di cuenta de que mucho tiempo me sentía como alguien que no contaba nada importante. La mayoría de ocasiones sentía yo que los demás eran muy importantes y que yo era poco importante y que por eso las personas no me hacían caso. Y de esta manera la infancia fue difícil por lo mismo, porque suponía que no era valioso yo. Esto no me hacía no me generaba ninguna sensación de quererme desvivir o de quererme, eh, no sé, huir o algo. No, no me generaba nada, nada más me sentía como que no valían mis historias y pensaba que era normal. Pensaba que las personas que habían nacido con el nombre de Edgar o de Omar tenían que tener este padecimiento. O pensaba que algunos habíamos nacido para ser personas secundarias. Esta era mi creencia de niño y de algún modo era mi manera de entender el mundo después de historias fallidas.
en donde también posteriormente recordé una historia de más chico todavía, tal vez de 4 o 5 años, en donde vi a un grupito de personas riéndose porque un niño estaba contando un chiste. Y efectivamente me acerqué y yo dije, yo también sé contar chistes. Y empecé un chiste, después no lo pude sostener y terminé contando la historia de la gallina que cruzaba la calle y que tenía sus hijitos y que muchas cosas que no recuerdo ahora, pero se volvió una historia, es decir, no tenía impacto, no hacía punchline, no tenía una pauta, no tenía una tesis ni una antitesis. El cuento no tenía ni pies ni cabeza y esto remontaba o le daba validez a esta cuestión de que lo que yo decía no era importante. ¿Cuándo fue importante? Este es un tema eh, que sí, desde luego lo traté en terapia, pero sin embargo, creo que un poco antes fue importante, en la secundaria. En la secundaria fue un tanto importante la historia porque tuve algunos amigos que al principio no nos llevábamos bien en primero y después en segundo empezamos a llevarnos mejor, segundo año de secundaria. Y me acuerdo mucho de la validez que me dieron esos amigos, me dieron una retroalimentación que a mí me sirvió para toda la vida. Estos amigos me decían, ellos eran muy estudiosos y yo pues de algún modo en ese entonces no era latoso, simplemente que ellos me consideraban burro porque me juntaba con uno que era muy burro en primero. Y recuerdo muy bien que la validez que me dieron es que cuando me conocieron, ellos se atrevieron a hacer más cosas y me decían que gracias a mí se habían atrevido a jugar fútbol, a jugar básquetbol, a pelearse, a aventarse piedras con los del D y muchas tantas cosas que hicimos, a ir a bailar, eh, a ir a correr y me validaron mucho en ese sentido, me dijeron que gracias a mí se habían atrevido a muchas cosas. Esto desde luego levantó mi ánimo, levantó mi autoestima y me sentía yo muy escuchado. De hecho, mis amigos me pedían muchas opiniones, me pedían consejos y recuerdo que en alguna ocasión tuvimos un malentendido porque hicimos un partido de básquetbol en la secundaria contra unos conocidos míos porque pues yo jugaba básquet mucho y en las canchas tenía algunos amigos y pacté un partido entre mis amigos contra mis compañeros de salón y efectivamente yo pensaba que iba a ser un partido que nada más iba a ser de un tiempo, esa fue mi creencia. Después del primer tiempo yo me fui porque había una fiesta en la escuela y yo después de ese primer tiempo me fui a bailar y después me asomé y seguían jugando. Y dije, bueno, pues a lo mejor le continuaron. Y no, al día siguiente me enteré que se sintieron abandonados por mí porque el partido era 3 tiempos y ni siquiera cuatro, a tres. Y que a final de cuentas sintieron como que yo los había abandonado y que tuvieron que jugar con cuatro y que les ganaron muy feo. Pero fue un malentendido totalmente. Al día siguiente me hacen la ley del hielo. La ley del hielo en México, para los que no saben, es esa ley donde te dejan de hablar todos tus amigos y me volvieron desde luego los fantasmas, ¿no? Volvieron las ideas, las creencias irracionales de que otra vez era invalidado por mi sociedad, por mi entorno. La gente entonces se volvió a poner en mi contra. Y de esta manera, cada vez que pasaba algo malo, pues venían esos fantasmas a decirme no eres importante, lo que tú digas no es importante. Y en algún momento dado lo toqué en la escuela, en la escuela de psicología, yo hasta la universidad fue que tomé terapia. Antes de eso tuve un pasaje por un consultorio, pero eran yo creo que psiquiatras y nada más me medicaron, pero no fue como tal una consulta. Y recuerdo mucho que ya en terapia, eh, ya ahí tenía mucha validez en la universidad, porque a final de cuentas yo era organizador de partidos de fútbol, y eso dirán muchos qué importancia tiene, pero también era algo así como un lidercillo en el salón y demás, o eso me decían mis compañeros de clase, y de algún modo esto volvía a validarme, ¿no? Y recuerdo mucho una frase que me dijo una maestra,
no era mi terapeuta, una maestra psicóloga también, y yo estaba poniendo los pósters para hacer el torneo de fútbol, gran torneo de fútbol. Y me acuerdo mucho que me detuvo y me dijo, ya vas a empezar otra vez con tus mensajes subliminales. Y pues yo la sentí un poco molesta, entonces le pregunté, ¿pero por qué me dice eso, maestra? A ver, cuénteme por qué me lo dice. Me dijo, sí, pues es que tú empiezas a poner partido de fútbol o gran torneo de fútbol y la gente empieza a movilizarse y la gente empieza a no querer entrar a clases o quieren quitar una clase para irse a jugar fútbol. Y le dije, pero eso es malo, maestra. Y me acuerdo mucho que me dijo, pues no es tan malo, dice, pero lo malo es que tú lo haces para movilizar a la gente. Y no entendía muy bien en ese momento a qué se refería, ¿no? Pero a final de cuentas entendí que mi presencia tenía impacto en otros. Eso de hecho lo entendí eh, antes, pero a final de cuentas en ese momento sentía como que lo que hacía sí tenía impacto y sí tenía relevancia. Creo que a partir de ahí ya dejé de creer que mi presencia no tenía sentido en la vida. Creo que me di cuenta de que todos, por, por menos que parezca o menos importante que parezca, todos tenemos alguna importancia y cuando estamos en un grupo, definitivamente impactamos a un otro que esté cerca. A la alienación, la decía Lacan, que era una alienación. Estamos susceptibles a alienarnos con la gente a nuestro alrededor, se crean ciertas lealtades, formamos grupos, generamos amigos, generamos amistades y también enemistades. Entonces nuestra presencia dice mucho de nosotros y nos da importancia o relevancia o nos da minusvalía también cuando nosotros mismos nos la damos a nosotros mismos. De esta manera mis historias que no cuentan eran parte de este sentirme mal o inexistente en la vida. En terapia, ¿cómo me manejé en terapia? Mm, Pues como tal, más bien fue un trabajo que manejé con respecto a mi papá, porque mucho de esto minusvalía creo que sí se refiere a muchas veces nosotros como psicólogos lo convocamos o lo llevamos al Edipo. Y recuerdo mucho que una de las situaciones que ocurrió con respecto a mi papá fue esta enseñanza o creencia de que había superado intelectualmente a mi papá. Como tal, ese fue un sueño que yo tuve y demás. Y, y fue difícil para mí esta creencia o esa expectativa de pensar que había superado intelectualmente a mi papá. Desde luego me creó un cierto autosabotaje porque yo pensaba, no es posible porque es un papá al cual yo siempre he admirado, el cual para mí es un héroe y en ese sentido me costaba trabajo pensar que lo había superado en algo, porque aparte mi papá era o siempre ha sido una persona que impacta mucho, que tiene mucha presencia y en ese aspecto me costaba trabajo pensarlo, porque tomar ese protagonismo en ese momento de vida, que era como a mis 23 años, era difícil, porque tal vez no lo quería asumir. Muchas veces no quise asumir esos liderazgos. Y de esta manera, pues me sentí como que todavía no estaba preparado para asumir un cierto liderazgo, ¿no? Pero bueno, esto hasta aquí el tema de mis historias no cuentan, que desde luego se metieron mucho en mi idiosincrasia y de repente cuando algo me va mal, de repente siento eso, siento que mis historias no cuentan. Esto es Sin Talento, este es el libro hablado, les agradezco a los oyentes y desde luego voy a estar haciendo las repeticiones en YouTube, Psicomer Susano. A todos les agradezco y si efectivamente por aquí tenemos algunas respuestas, preguntas, nadie importa nada, solo vamos de paso, pero en algo debemos desperdiciar la vida. Nihilismo progresivo. El sentido de la vida es la muerte, porque la vida por sí misma es estúpida. Mucho mejor el síndrome de Estocolmo, los viejos se van. Muy bien. INRI Return. Pues bueno, por ahí tocaremos alguna temática con respecto a esto, pero por ahora sería todo. Mis historias no cuentan. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Sicomar Susano. Hasta luego.